Capítulo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por la mediación de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, saludamos a las iglesias de Galacia. Llegue a ustedes la gracia y la paz, que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria para siempre. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero, si nosotros mismos, o un ángel del cielo, les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir: el que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea, que creen en Cristo, no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Capítulo 2. Al cabo de 14 años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Con todo, ni por un momento les hicimos concesiones a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la iglesia, reconociendo el don que me había sido acordado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente, porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron se alejó de ellos y permanecía apartado, por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, y no pecadores venidos del paganismo. Pero como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído en Él para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Ahora bien, si al buscar nuestra justificación en Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores,
Entonces, Cristo está al servicio del pecado. Esto no puede ser, porque si me pongo a reconstruir lo que he destruido, me declaro a mí mismo transgresor de la ley. Pero en virtud de la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Capítulo 3. Gálatas insensatos. ¿Quién los ha seducido a ustedes, ante quienes fue presentada la imagen de Jesucristo crucificado? Una sola cosa quiero saber. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber creído en la predicación? Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por el Espíritu para acabar ahora en la carne. ¿Habrá sido en vano que recibieron tantos favores? Ojalá no haya sido en vano. Aquel que les prodiga el Espíritu y está obrando milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o porque han creído en la predicación? Es el caso de Abraham, que creyó en Dios, y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Reconozcan entonces que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta buena noticia a Abraham prometiéndole: en ti serán bendecidas todas las naciones. De esa manera, los que creen son los que participan de la bendición de Abraham el creyente. En efecto, todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición, porque dice la Escritura: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es evidente que delante de Dios nadie es justificado por la ley, ya que el justo vivirá por la fe. La ley no tiene en cuenta la fe, antes bien, el que observa sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos liberó de esta maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, porque también está escrito: maldito el que está colgado en el patíbulo. Y esto, para que la bendición de Abraham alcanzara a todos los paganos en Cristo Jesús, y nosotros recibiéramos por la fe el Espíritu prometido. Hermanos, quiero ponerles un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando un hombre hace un testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice «y a los descendientes», como si se tratara de muchos, sino en singular, «y a su descendencia», es decir, a Cristo. Ahora bien les digo esto: la ley, promulgada 430 años después, no puede anular un testamento formalmente establecido por Dios, dejando así sin efecto la promesa. Porque si la herencia se recibe en virtud de la ley, ya no es en virtud de la promesa, y en realidad Dios concedió su gracia a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ella fue añadida para multiplicar las transgresiones hasta que llegara el descendiente de Abraham, a quien estaba destinada la promesa, y fue promulgada por ángeles a través de un mediador. Pero no existe mediador cuando hay una sola parte, y Dios es uno solo. ¿Eso quiere decir que la ley se opone a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si hubiéramos recibido una ley capaz de comunicar la vida, ciertamente la justicia provendría de la ley. Pero de hecho la ley escrita sometió todo al pecado, para que la promesa se cumpla en aquellos que creen, gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley nos sirvió de guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no necesitamos más de un guía, porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío, ni pagano, esclavo, ni hombre libre, varón, ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Capítulo 4. Voy a ser más explícito. El heredero, mientras es menor de edad, aunque sea propietario de todos sus bienes, en nada se diferencia de un esclavo. En efecto, hasta la edad fijada por su padre, está bajo la dependencia de sus tutores y administradores. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los elementos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así, ya no eres más esclavo, sino hijo.
y por lo tanto, heredero por la gracia de Dios. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, estaban al servicio de dioses que no lo son realmente. Pero ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que son conocidos por Él, ¿cómo es posible que se vuelvan otra vez a esos elementos sin fuerza ni valor para someterse nuevamente a ellos? Observar los días, los meses, las estaciones y los años. Francamente temo haber trabajado inútilmente por ustedes. Les ruego, hermanos, que se hagan semejantes a mí, como yo me hice semejante a ustedes. En realidad no me han ofendido en nada. Ya saben que fue en ocasión de una enfermedad cuando les prediqué por primera vez la buena noticia. A pesar de que mi aspecto físico era una prueba para ustedes, no me desdeñaron ni me despreciaron, todo lo contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está la alegría que sintieron entonces? Yo mismo puedo atestiguar que, de ser posible, se habrían arrancado los ojos para dármelos, y ahora me he convertido en enemigo de ustedes por decirles la verdad. El interés que los otros demuestran por ustedes no es bueno. Lo que quieren es separarlos de mí para que se interesen por ellos. Está bien interesarse por los demás, con tal que ese interés sea verdadero y para siempre, y no solo cuando yo estoy entre ustedes. Hijos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora mismo desearía estar allí para hablarles de otra manera, porque ya no sé cómo proceder con ustedes. Ustedes que quieren someterse a la ley, díganme, ¿no entienden lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de su esclava y otro de su mujer, que era libre. El hijo de la esclava nació según la carne. En cambio, el hijo de la mujer libre nació en virtud de la promesa. Hay en todo esto un simbolismo. Estas 2 mujeres representan las 2 alianzas. La primera alianza, la del monte Sinaí, que engendró un pueblo para la esclavitud, está representada por Agar. Porque el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que ella con sus hijos viven en la esclavitud. Pero hay otra Jerusalén, la celestial, que es libre, y ella es nuestra madre. Porque dice la Escritura, alégrate, tú que eres estéril y no das a luz, prorrumpe en gritos de alegría tú que no conoces los dolores del parto, porque serán más numerosos los hijos de la mujer abandonada que los hijos de la que tiene marido. Nosotros, hermanos, somos como Isaac, hijos de la promesa, y así como entonces el hijo nacido según la carne perseguía al hijo nacido por obra del Espíritu, así también sucede ahora. Pero dice la Escritura, echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no va a compartir la herencia con el hijo de la mujer libre. Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de una esclava, sino de la mujer libre. Capítulo 5. Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténganse firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Les vuelvo a insistir. Todos los que se circuncidan están obligados a observar íntegramente la ley. Si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia. Porque a nosotros, el Espíritu nos hace esperar por la fe los bienes de la justicia. En efecto, en Cristo Jesús, ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Ustedes andaban tan bien. ¿Quién les impidió mantenerse fieles a la verdad? No habrá sido a instancias de aquel que los llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo espero en el Señor que ustedes no cambiarán de parecer. En cuanto a aquel que los está perturbando, será castigado, sea quien sea. Hermanos, si yo predicara todavía la circuncisión no me perseguirían, pero entonces habría terminado el escándalo de la cruz. En cuanto a los agitadores, ojalá que llegaran hasta la mutilación total. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor. Porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado, porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu,
ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Capítulo 6. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se imagina hacer algo, se engaña, porque en realidad no es nada. Que cada uno examine su propia conducta, y así podrá encontrar en sí mismo y no en los demás un motivo de satisfacción. Porque cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe la enseñanza de la palabra, que haga participar de todos sus bienes al que lo instruye. No se engañen. Nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra. El que siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá solo la corrupción. Y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Por lo tanto, mientras estamos a tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. ¿Ven estas letras grandes? Les estoy escribiendo con mi propia mano. Los que quieren imponerles la circuncisión solo buscan quedar bien exteriormente y evitar ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque tampoco aquellos que se hacen circuncidar observan la ley. Solo pretenden que ustedes se circunciden para gloriarse de eso. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel de Dios. Que nadie me moleste en adelante. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.